En el mundo de la electrónica, a veces las soluciones para los problemas más complejos vienen de los componentes más, pero más simples. Hoy, justamente, vamos a echarle un vistazo a uno de esos héroes discretos, el termistor. Para entenderlos bien, primero vamos a ver qué es exactamente un termistor. Luego, nos metemos con sus dos personalidades, que son totalmente opuestas, el NTC y el PTC. Veremos cómo los NTC controlan la corriente al arrancar y cómo los PTC son como los guardaespaldas de los circuitos. Y al final, claro, vamos a ver cómo elegir el bueno para cada proyecto. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Para empezar, la pregunta más básica de todas. ¿Qué es en realidad esta cosita que llamamos termistor? Miren, el propio nombre ya nos da la pista más grande. Si lo separamos, termistor viene de resistencia térmica. O sea, es básicamente un resistor, pero uno que está diseñado para que su valor cambie de una forma muy predecible cuando cambia la temperatura. Así de sencillo y así de potente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y se divide en dos. No hay un solo tipo de termistor, sino que hay dos principales. Y lo curioso es que actúan de maneras completamente opuestas. Cada uno se fabrica con materiales distintos para que reaccionen al calor de una forma muy específica. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado tenemos el NTC, o sea, coeficiente de temperatura negativo. Con este, la regla es, si sube la temperatura, la resistencia baja. Del otro lado está el PTC, coeficiente de temperatura positivo, que hace exactamente lo contrario. Sube la temperatura y, ¿qué creen? Sube también la resistencia. Esta relación, esta oposición, es la clave que define para qué sirve cada uno. A ver, empecemos con el primero, el NTC. Vamos a ver cómo esta propiedad tan curiosa de que la resistencia baja con el calor se convierte en una herramienta súper útil en la práctica. Su uso más común es como limitador de la corriente de irrupción. ¿Y eso qué es? Bueno, es ese primer golpe de corriente, a veces muy fuerte y hasta dañino, que pasa justo cuando prendemos un aparato. El NTC es el especialista en controlar ese momento. Ahora, la forma en que lo hace es fascinante. Cuando el equipo está frío, o sea, apagado, el NTC tiene una resistencia alta. Al encenderlo, esa resistencia frena el primer golpe de corriente. Pero ese mismo golpe de corriente lo calienta casi al instante, y como es un NTC, su resistencia se va al suelo. Ya durante el funcionamiento normal, se queda calentito y con una resistencia casi de cero, sin desperdiciar nada de energía. Por eso es mucho más eficiente que poner una resistencia fija, que estaría ahí nomás consumiendo potencia todo el tiempo. Y claro, esta relación tan predecible entre temperatura y resistencia no solo sirve para limitar corriente, también hace que los NTC sean excelentes sensores de temperatura, muy precisos, capaces de medir hasta los cambios más pequeños dentro de un circuito. Bueno, ahora vámonos al otro lado de la moneda. Si el NTC es el que cuida el arranque, el PTC es el protector durante el funcionamiento. Este se especializa en resolver otro problema igual de importante, la sobrecorriente. Su chamba principal es ser como un fusible, pero uno que se reinicia solo. O sea, en lugar de quemarse y tener que cambiarlo como un fusible de los de antes, el PTC protege el circuito y en cuanto se arregla el problema, vuelve a la normalidad. Pero el PTC tiene un truco bajo la manga. Su forma de actuar no es tan directa como parece. De hecho, tiene una reacción como en dos etapas, que lo hace único y, si lo vemos por primera vez, hasta un poco contradictorio. Aquí está el detalle curioso. A temperaturas bajas, ¿saben qué? Un PTC se comporta igual que un NTC. Conforme se calienta un poquito, su resistencia de hecho baja. Pero todo cambia cuando llega un punto clave que se conoce como la temperatura de Curie. Entonces, la magia está aquí. Cuando hay una sobrecorriente, el PTC se calienta de golpe. Al llegar a esa temperatura de Curie, su resistencia no solo aumenta, se dispara. Se va a un nivel altísimo de forma casi instantánea. Y este salto tan brusco es lo que en la práctica frena en seco la corriente peligrosa y salva al resto del circuito. Una vez que todo se enfría, el PTC regresa a su estado normal de baja resistencia, listo para proteger otra vez. Ok, ya entendimos la teoría de estas dos fuerzas opuestas. Ahora vamos a lo práctico. Con todo esto en mente, ¿cómo elegimos el termistor correcto para el trabajo que necesitamos hacer? Hay que fijarse en varias cosas. Primero, el valor de resistencia base, que casi siempre se mide a 25 grados Celsius. También el rango de temperaturas en el que va a funcionar, qué tan preciso es, o sea, su tolerancia, y qué tan rápido necesitamos que cambie su resistencia. Y esto es importantísimo. Toda esta información no es ningún secreto. Siempre la vamos a encontrar en la documentación técnica del componente, en lo que se conoce como la hoja de datos o datasheet. Revisarla es un paso que no nos podemos saltar si queremos estar seguros de que estamos usando la pieza correcta.
Así que ahora que conocemos estas dos caras de la moneda de los termistores, la pregunta ya no es qué son, sino más bien qué problema, ya sea de protección, de arranque o de medición de temperatura, se puede resolver con ellos. Al final, son una solución súper elegante, muy eficiente y la verdad fundamental en el diseño electrónico de hoy.